Muy buenos días, hermanos. Quisiera compartirles el devocional de hoy acerca de la pasión de Pablo. Vamos a nombrarlo como la pasión de Pablo. Y vamos a tratar de conocerlo un poco más a él. Y vamos a comenzar leyendo en Filipenses 3, del 7 al 14. Dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El versículo 10 sigue diciendo: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por la cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Podemos decir amén. Acá surge una pregunta: ¿en qué circunstancias se encontraba Pablo cuando escribió estas palabras? Y vamos a referirnos a Filipenses 1, 12 y 13, que dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y otra pregunta surge: ¿cuál es la razón por la que declara que todo lo que valoraba lo considera pérdida? ¿Qué meta persigue para su propia vida? También nos podemos preguntar. Otra pregunta que surge: ¿cómo describe la experiencia de estar en Cristo? Y hay otra última pregunta: ¿qué pasos consideraba necesarios para alcanzar esa meta? Hemos llegado a la mitad del año, o casi a la mitad del año, en nuestro camino, en esta aventura de caminar con el Señor, con estos devocionales que tenemos de lunes a sábado, de caminar el Evangelio de Cristo. Seguramente en el proceso hemos descubierto algunos elementos nuevos en la persona de nuestro Señor. Este es un buen momento para que pongamos un freno, para que nos detengamos, y hay una intención de poder descifrar en qué dirección está procurando el Señor llevarlo a Él y llevarnos a cada uno de nosotros. El pasaje de Filipenses siempre nos ha inspirado porque Pablo lo escribió en la cárcel, casi al final de su vida. Detrás quedaban largos viajes que él había realizado. Pablo tenía una intención de llevar al conocimiento de la verdad a todos los gentiles que no conocían a Cristo. Por eso viajó tanto con esa intención. Y así como Pablo viajó a muchos lados, también el Evangelio llegó a este lugar de la tierra, traído por otros misioneros que tenían igual intención que la que tuvo Pablo de llevar el Evangelio a distintos lugares en el mundo. Y así es como llegó la palabra de Dios a estos lugares y pudimos cada uno de nosotros llegar al conocimiento de esta verdad, y esta verdad nos ha hecho
libres. Y volviendo a Pablo, él en muchas de las ciudades más importantes del imperio había dejado congregaciones establecidas y obreros capacitados. No obstante, todo lo que había logrado deja ver que poseía un espíritu inquieto. Todos los avances que había logrado a favor del reino, las aventuras que había vivido y la diversidad de experiencias espirituales que se le habían concedido, no lograban calmar el deseo de conocer más profundamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las palabras del apóstol delatan que entendía que aún podía profundizar más en su experiencia de caminar con Cristo. Este conocimiento contemplaba, entre otras vivencias, la posibilidad de participar de los padecimientos de Cristo. Es en este punto donde más difiere la perspectiva del apóstol de la nuestra. Debe haber un deseo en cada uno de nosotros de ser como Cristo, sin vivir las experiencias de profunda angustia que él experimentó, aunque la palabra claramente indica que por medio de lo que padeció aprendió a ser obediente. Esa obediencia la podemos encontrar en Hebreos 5:8, que nos dice: aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Esto es, en esencia, el proceso por el que estaban pasando los 12. Descubrían a cada paso que nada de lo que funciona en este mundo sirve para vivir en el cielo. Caminar con el Señor constituía una invitación a moverse de confrontación en confrontación, porque a cada paso la carne choca con lo que el Espíritu está deseando producir en cada uno de nosotros. ¿Qué ocurre hoy en nuestra propia vida? ¿Cuáles son las características distintivas de la persona de Cristo que ha descubierto en estos últimos meses? ¿Qué cambios pueden aportar estas revelaciones a nuestra relación con Dios? Según la percepción de Pablo, ¿a qué le está desafiando el Señor? ¿Cuáles son los obstáculos que más dificultan la relación con el Hijo de Dios? Hermanos, nos debemos animar simplemente a esta gran lista de preguntas que nos tenemos que hacer. Tomemos un momento para reflexionar en los asuntos de todas estas preguntas de las cuales mencioné, y debemos intentar entender cómo se está moviendo Dios en nuestra vida durante este tiempo. Debemos recordar que no podemos percibir en qué dirección se mueve el Señor si estamos viviendo vidas apartadas de Él. No vamos a poder entender y va a ser difícil si no nos aseguramos de caminar con Él siempre. Nos veremos obligados entonces, si no lo estamos haciendo, a relacionarnos aún más con el Señor. Podemos decir que el Señor nunca se está quieto. Debemos seguirlo. Seguirlo significa abrir nuestra vida a Cristo, lo cual va a ser una vida llena de sorpresas, de imprevistos y de confrontaciones. Les dejo la última pregunta. ¿Nos animamos a asumir este reto? Que el Señor nos bendiga, hermanos, y podamos caminar este camino. Aún en la dificultad, siempre será bueno para nosotros caminar de la mano de Cristo. El Señor nos bendiga.